bien, muy buenas tardes con todos. Les damos la bienvenida a este nuevo taller generado por la comunidad de Conega Uni. Le damos la bienvenida a todos ustedes a este taller hoy sábado, ¿no? Al taller titulado Gemelos Digitales, los cimientos de la autonomía de los procesos mineros, a cargo del ingeniero Rendón, quien es ingeniero electrónico de sistemas digitales. Cuenta con habilidades técnicas para el desarrollo de productos y soluciones de procesos industriales. Asimismo, es experto en el diseño de sistemas de dosificación, reactivos y sensores inteligentes de molienda. A través de su experiencia ha logrado diseñar sistemas de instrumentación y control. Asimismo, tiene conocimientos avanzados en lo que es programación de control de procesos y es consultor en la optimización de procesos mineros. Y entonces, con esto le damos paso al ingeniero Álvaro para que pueda dar inicio al taller. Muchas gracias a todos por la invitación. ¿Me confirman que ven mi pantalla, por favor? Sí, se está visualizando ya. Muchas gracias. Bien, vamos a hablar de un tópico muy interesante de minería 4.0, en específico los gemelos digitales. Hemos definido los gemelos digitales como los cimientos requeridos para poder construir sobre esto la autonomía de los procesos mineros. Hablar un poquito de la empresa, de dónde viene nuestra experiencia en el tema de gemelos digitales. SN Automation es una empresa dedicada a varios rubros, ¿no? De automatización de procesos, temas de instrumentación, pero tenemos 10 años desarrollando soluciones, sensores inteligentes para la optimización de procesos mineros, como lo ves en el transporte de mineral, en lo que la medición del tamaño de roca sobre las bandas, sobre las correas, sobre todo ya sea la alimentación o el producto de chancado primario o secundario, pero con mucho enfoque en la alimentación de los molinos primarios, los molinos de bola primarios, que es una aplicación no muy atendida en el mercado. En la parte de molienda tenemos un impactómetro, se llama este tipo de tecnología, que son sistemas basados en micrófonos, que son capaces de contabilizar los impactos de las bolas de acero contra otras bolas en el pie de carga de los molinos o contra los revestimientos. Y obviamente en la parte de molienda también tenemos al gemelo digital de molinos, que es un poco lo que vamos a detallar el día de hoy. En flotación, hemos desarrollado, yo creo que nuestro producto más antiguo, UD-Line, que es un dosificador inteligente de reactivos, que es multicanal, es un sistema compacto que en un solo panel de proceso pudiera tener hasta 12 canales de dosificación y obviamente son sistemas que están instalados en Estados Unidos, México, Perú, en la parte de dosificación de reactivos. También tenemos en las celdas de flotación un sistema que está en proceso de pilotaje, que es un sistema de visión que permite determinar las características de la burbuja que se derrama en las celdas de flotación. Es un sistema que ya tiene como unos 7 años que estamos desarrollando, sin embargo no ha podido pasar a una etapa comercial por lo mismo de que hemos estado desarrollando otras soluciones. Entonces, esta es la solución que nos hace falta aún por sacar al mercado. Y también en las partes, en el área de electrowinning o en las plantas de óxidos, tenemos en las celdas electrolíticas una solución que permite a través de cámaras termográficas medir, detectar y monitorear los cortocircuitos que se puedan formar entre las placas, entre ánodo y cátodo, principalmente por la formación de nódulos, desalineamientos, ¿verdad? Sulfatación que existen en la parte de conectividad eléctrica. Entonces, es una solución que tenemos también en la planta de óxidos. Bien. ¿Cuál va a ser la agenda del día de hoy? Vamos a hablar un poquito de qué es un gemelo digital, ¿no? Hablando un poquito de qué no es un gemelo digital, qué planteamientos hay en el mercado actualmente, qué gemelos digitales se disponen ya actualmente en la minería, cómo implementarlos, si en la nube, si on-premise, si on-edge. Vamos a hablar un poquito de esas diferencias.
Vamos a hablar también de una de las capacidades que debe ser inherente a los gemelos digitales, pero que a la vez es requerido. Cualquier software que quiera entrar al juego, pues, de los gemelos digitales debe de tener esta capacidad que le llamamos interoperabilidad. Interoperabilidad quiere decir comunicación entre los sistemas, tras bambalinas, así tras el escenario, todo ese tipo de comunicación que debe de existir entre los equipos, los sistemas, para que se pueda lograr una autonomía entre la creación de los gemelos digitales. Vamos a hablar un poquito de eso también. Bueno, y siguiendo en la secuencia de autonomía, pues precisamente esta interoperabilidad más gemelos digitales de varias áreas de la planta van a permitir que pueda habilitarse el que una vez que un molino SAC, por ejemplo, o un molino de bolas, detecte restricciones para cumplir sus objetivos, poder habilitar o poder hacer las solicitudes aguas arriba, tanto en chancado secundario, chancado primario, al área de voladura, para que se tomen las acciones necesarias para que se corrijan cualquier tema que está generando tal vez una condición subestándar. Vamos a, ya cerrando un poquito el tema, vamos a hablar también de por qué no se ha podido detonar el tema de los gemelos digitales, el tema de la analítica avanzada en muchas plantas, y esto principalmente derivado del tema de las restricciones de ciberseguridad. Restricciones de ciberseguridad que va en el sentido de, no puedes poner sistemas basados en Linux, no puedes poner sistemas o programas en Python dentro de mis servidores, no puedes poner bases de datos que no sean bases de datos comerciales. Entonces, hay muchas restricciones que impiden, ¿verdad?, el avanzar. Pero restricciones principales son, no puedo yo pasar mis datos a la nube, no puedo lograr una comunicación de mi data industrial que está en el DCS y llevarlo a una base de datos en la nube. Entonces, esto no es algo genérico, realmente depende de la corporación, depende de los corporativos, de varias unidades mineras, y depende también del nivel de madurez que se tiene planta por planta respecto a su estructura de redes y su estructura en sistemas de ciberseguridad. Entonces ahí hay todo un reto que aquí estamos planteando. Bueno, la idea es cómo darle la vuelta, ¿no? Ya en el penúltimo tema estaríamos hablando sobre cómo, si ustedes buscan, ¿verdad?, en LinkedIn, buscan en Google lo que es la Digital Factory, cómo se han venido en grandes corporaciones mineras creando estas estructuras para desarrollar toda la parte de analítica avanzada, machine learning, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar un poquito cómo visualizamos en SN lo que sería una estructura mínima de una Digital Factory, lo que debería de existir en una planta minera, independientemente de los proyectos que se puedan estar tomando con proveedores, ¿no? Y yo les voy a pedir, les voy a pedir por favor al moderador, si en una pausa que yo tenga me puedan interrumpir y leer las preguntas que están surgiendo para no tener que estar yo viendo las preguntas. Y yo les pediría que las preguntas tratarlas de resolver un poco en línea, porque tal vez me tenga que apoyar en la diapositiva de ese momento para poder contestar alguna pregunta y no tener que precisamente dejarlas para el final. Al final podríamos hacer otras preguntas tal vez más genéricas, pero si tienen una duda particular de lo que estoy exponiendo, el mejor momento para preguntar es ahí. Entonces, si me ayudan con eso, estaría genial. Vamos a acabar con unas reflexiones finales, una llamada a la acción, ¿verdad?, para cerrar este tema y pasar a una ronda de preguntas finales. Bueno, vamos a hablar de este tema de gemelos digitales y su aplicación en minería en forma muy, muy específica. Pero es relevante primero conversar sobre lo que no es un gemelo digital, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la distinción entre lo que es un modelo digital, una sombra digital y un gemelo digital. Entonces, vean que para que exista un gemelo debe de existir un objeto físico y un objeto virtual o digital.
Entonces, vean que hay unas líneas de flujo, ¿verdad? Entre los dos objetos, y vean abajo en la diapositiva tenemos las leyendas, que cuando es una línea discontinua, vamos a hablar de un flujo de datos de modo manual, ¿verdad? Y cuando sea una línea continua, vamos a hablar de un flujo de datos de forma automática. Entonces, cuando se hace una acción, por ejemplo, de detención de un molino, a este molino se ingresa un escáner láser y se toma un escaneo del interior del molino con el cual se puede medir el nivel de bola, el nivel total JC del molino, para poder obtener el resultado de un crash stop, ¿verdad? Para determinar un nivel de carga total, o dejar que el molino se vacíe y solamente tomar el nivel de bola en un grind out. Entonces, después de que se toma el escaneo, se pone a tomar esas mediciones, pero también se toma el enfoque, pues, de incorporar un escaneo, está en poder medir los revestimientos, el desgaste de los revestimientos. Perdón. Entonces, eso se hace de forma totalmente manual, se genera un informe y el resultante de ese escaneo es un modelo digital de el estado de desgaste de los revestimientos. Cuando hacemos eso de forma repetitiva, no importa el espaciamiento en el tiempo, pero que logramos conectarlo y podemos informarlo de modo de, oye, ¿cómo está la tasa de desgaste del revestimiento? En donde ya pudiéramos, vamos a decir, ser una pseudo sombra digital, podríamos decirlo así, de modo que de, de, de que del punto de vista del objeto físico al objeto digital, pudiéramos cada vez que se escanea actualizar una base de datos y desplegar el estado del molino, y que eso ya el usuario va y lo consulte en alguna parte de su planta, ¿verdad? A ese seguimiento, por decirlo así, le podemos llamar sombra digital, ¿sí? Si nosotros los SCADAs, las bases de datos o los sistemas de PI System que generan KPIs de la planta, son este concepto de sombra digital. ¿Qué es en sí entonces un gemelo digital? Pues el gemelo digital, entonces, vamos a poder llamarle de esa forma a un sistema que permita que tanto del objeto físico al objeto digital y viceversa, los datos fluyan de forma automática. Ahora, nada más para clarificar. El objeto físico, hablando de un molino, obviamente está en la acción manual, en el ejemplo que tomamos, pues está la misma estructura física del molino. Pero cuando hablamos de variables operativas del molino, ese objeto físico está representado por el DCS. El DCS es el sistema de control distribuido, es el que se encarga de hacer el control del molino como tal, ¿no? Entonces, cuando existe esa conectividad automática y que el gemelo digital genera nuevos resultados, y esos nuevos resultados son retroalimentados al DCS para tomar acciones, para generar recomendaciones, es entonces cuando podemos llamarle gemelo digital. Entonces hay toda una tendencia, hay todo un problema, yo le llamaría, todo el tema de analítica avanzada, los lanzamientos que se hicieron, fue más un tema de emitir dashboard, de emitir KPIs, de emitir más que nada información en un solo sentido. Creo que hay un gran desafío en el tema de la autonomía de los procesos, que tienen que empezar con la dashboardización, le podríamos decir. O sea, quitarnos de la cabeza el tener que llegar nada más a los dashboards, eliminarnos esa idea y pensar en cómo vamos a emitir recomendaciones operativas o desarrollar validaciones de alto nivel que permitan que que ya no sean recomendaciones, sino que se ejecuten de forma automatizada en coordinación con el control avanzado, ¿sí? Entonces, así, ese es el tema, ¿no? Bueno, entonces,
Vamos a continuar en la siguiente diapositiva. Bien. Hay una diapositiva que me perdí por aquí, que no puse, pero se las voy a explicar. ¿Por qué hablar de un gemelo digital operativo? Miren, el gemelo digital operativo, a diferencia de un gemelo digital de equipos o de un activo, de un asset, contra lo que sería, por ejemplo, un gemelo digital de un BIM, ¿no? El BIM que sería el modelo de construcción. Entonces, son diferentes conceptos de gemelos digitales que cuando se está construyendo una planta, que se tiene un modelo digital de la planta a construir, en el cual se puede ir administrando el avance, se puede simular los tiempos y movimientos en el proceso de construcción y tomar acciones. Obviamente ese es un tipo de gemelo digital muy diferente al el que ahora vamos a exponer. Muy parecido a un gemelo digital de un activo. Entonces, si hablamos de un molino en particular, pudiera estar muy relacionado con un gemelo digital de un activo, pero cuando se habla de un activo es muy de la mano del tiempo entre fallas del activo, temas de desgaste. Cuando ya, vamos a decir así, que el gemelo digital o el planteamiento va más allá de la parte operativa del equipo, sino que requiere condicionantes del tipo de mineral que esté ingresando, condicionantes de lo que está pasando aguas abajo, condicionantes que son propiamente del activo, entonces ya empezamos a hablar de un gemelo digital operacional. Este gemelo digital operacional es una réplica virtual, ¿verdad? Que está conectada a un activo físico y combina lo que son estas variables de tiempo real con otros datos que se están tomando más por evento, como ese tipo de escaneos, como del que les hablaba ahorita, y a toda esta información y en su conjunto, ¿verdad? Se le aplica Machine Learning, se le aplica inteligencia artificial, ¿sí? Técnicas avanzadas de modelado, obviamente modelos basados en física, como los tipos modelos fenomenológicos o simulaciones tipo DEM, ¿verdad? De modo que en su conjunto nos permita crear esa réplica virtual dinámica de equipo por equipo de la planta, después del proceso que componen estos equipos y después de toda la planta. Obviamente esto que acabo de describir puede llevar en una planta minera por lo menos de 2 a 3 años, si ya tienen un nivel de madurez, hablando de no hay restricciones en la información requerida en campo, ya hay madurez para empezar estos procesos, pero plantas que todavía vienen, requieren habilitar todo esto, pueden ser temas de 5 años todavía. Hay 3 imágenes en la parte de abajo de esta diapositiva, y aquí un poquito para describir los 3 tipos de datos o de información requerida en el gemelo digital. Al lado derecho tenemos la información que viene del DCS, y obviamente, o sensores inteligentes que nos van a permitir tener información que típicamente no se puede medir de una forma sencilla. Estamos hablando de tamaño de roca, niveles de llenado dentro de los molinos, ¿verdad? A la información, por ejemplo, de desgaste de revestimientos, que es lo que está al centro, rotulada como Machine Learning, una vez que se toman varios eventos de desgaste de estos revestimientos internos de los molinos, a esto hay que aplicarle Machine Learning o modelos basados en datos para poder hacer una predicción de cómo se están desgastando este revestimiento. Y obviamente del lado izquierdo tenemos la parte de simuladores metalúrgicos o simuladores DEM. Hemos empezado nosotros con la parte de simuladores DEM. Estamos actualmente trabajando en la parte de simuladores metalúrgicos, actualmente para molinos de bolas, para molinos SAC. Es más relevante el tema de la simulación DEM. Entonces hemos hecho esa diferenciación en las prioridades. Y la simulación DEM se describe como una simulación de partícula granulada donde se requiere describir un contenedor, que en este caso es el molino, un collar de bola que de alguna forma va a describir los medios de molienda, y después una
un mineral que va a estar descrito por una distribución granulométrica. Entonces, una vez que se carga la masa de cada uno de estos componentes, se gira el molino a la velocidad operativa a la que se quiere hacer la simulación y después empiezan a extraer resultados de potencia, pesos, para poder compararlo con valores experimentales. Vamos a hablar más adelante un poco más de detalle de eso. Cuando hablamos del gemelo digital operativo, hay que dar, voy a irme a la mirada holística, no me voy a hacer un zoom a la planta y vamos a tratar de darnos una idea de cómo sería un gemelo digital de todo el proceso de molienda o de toda la planta concentradora, en donde tuviéramos que tomar como base el diagrama de flujo y tomar digamos, el balance de pulpa y agua como el documento y las bases de ingeniería con las cuales se diseñaron la planta, en el formato en el cual se debe estar reportando la operación de la planta. Un diagrama de pulpa y agua o balance de masa de la planta normalmente está definido por flujos, llamados streams en inglés, y nodos, que vendrían siendo los puntos de conexión de los streams. Eso nos permitiría construir un balance de pulpa y agua, digamos, en tiempo real, pero para que de alguna forma esto sea funcional, debemos de tener una caracterización muy certera de cada uno de los equipos. Entonces, si hablamos de un molino SAC, tal vez pudiéramos nosotros hacer algún tipo de modelamiento, algunas ecuaciones, ¿no?, que puedan llegar a simular lo que está pasando dentro del molino, pero por la experiencia que nosotros tuvimos hace 10 años, piloteamos estas imágenes, las pusimos por lo menos, este tipo de sistemas de balance, los pusimos al menos en 3 plantas, y nos dimos cuenta que había muchas restricciones técnicas para sacar adelante este tipo de proyectos al nivel de exactitud que pudiera ser de alto impacto. Dejamos de lado todos esos desarrollos y nos pusimos a desarrollar más bien los sensores que pudieran permitir medir el estado operativo de los molinos, y después en esta etapa en la que estamos, que es hacer el gemelo digital. Entonces, este sistema que colecta las entradas y salidas de cada uno de los equipos en una planta para formar una hoja completa del balance de pulpa y agua, finalmente va a estar compuesta de muchos gemelos digitales, un gemelo digital de un molino SAC, de un ciclón, de sistemas de presurizado, de los sistemas de clasificación que nos van a permitir poder de alguna forma lograr una descripción completa de la planta. Esa es la mirada holística, estamos lejos de lograr esto. Tal vez nos pueda llevar todavía un año y medio más, cuando por lo menos avancemos en la parte de los gemelos digitales de clasificación. Hay habilitadores en la parte de transformación digital que habilitan los gemelos digitales. Yo voy a mencionar 4 aquí. Uno de ellos es la simulación, hablando de simulación de elementos discretos o de elementos finitos o metalúrgicos. Vamos a hablar también de los sistemas de integración. Aquí en los sistemas de integración tenemos que hablar específicamente de las capacidades de interoperabilidad, como lo que es el BIM, ¿no? Este tipo de sistemas para administrar la construcción. El tema de plataformas de software, ya sea en la nube, software propiamente, hablando de software ya sea de código o sistemas operativos de tipo abiertos como Linux, sistemas operativos embebidos, ¿verdad? Hablar de sistemas que pudieran estar operando en GPUs para implementarlo en los sistemas de CUDA de NVIDIA, por ejemplo, o hablar también de la interconectividad con los DCS. También viene muy fuerte el tema de poder colgar aplicativos de tiempo real en sistemas tipo FPGAs y GPUs. O sea, ahí hay todo un tema. En la medida que queramos, tenemos esa ambición de llevar al tiempo real algún modelo, tenemos que ir avanzando un poquito a estos sistemas cada vez más embebidos. El tercero es este tema, ¿no? En el uso del Big Data para poder hacer este sistema de Distributed Stream Processing, o sea, lo que es procesamiento distribuido de flujos, ¿no? de proceso,
poder hacer o ejecutar postprocesamiento en la parte de la simulación DEM o FEM, ¿verdad? Y o en la parte de inteligencia artificial, ¿no? Aplicativos de Machine Learning o de Deep Learning para resolver mediciones complejas como el tamaño de roca sobre la banda, principalmente todos los sensores inteligentes están basados en estas tecnologías. Bien, voy a hacer énfasis en la parte de streaming. Hay una cuarta red que se tendrá que habilitar en la parte de OT. Los que están un poco metidos en la parte de control de procesos van a poder identificar que existen redes a nivel de entradas y salidas, es decir, tableros donde están conectadas las señales eléctricas directas de los instrumentos. Después, a nivel de los controladores, tenemos estas redes de control y después vienen redes de información, que es ya la conectividad hacia las pantallas que están mirando los operadores dentro del cuarto de control. Se habrá de habilitar una cuarta red virtual, hablando de una nueva VLAN dentro de los mismos esquemas, de los mismos switches administrables en esta infraestructura de red, que tendría que ser una red para las cosas, o sea, un DIN Network. Este DIN Network nos va a permitir hacer que los procesos empiecen a intercambiar datos, pero basado en los conceptos del lenguaje del IoT. No le podríamos llamar IoT porque sería más un intranet que estaríamos hablando, donde sobre esta red que va a hablar MQTT, nos permitiría empezar a compartir en tiempo real, o sea, empezar a construir lo que se le llama la digital thread, ¿sí? Esa secuencia, ¿verdad? Esa cadena de información que existe desde que se está haciendo una perforación del lado de mina hasta que ese mineral producto de esa voladura está saliendo ya al relave y poder hacer esa conectividad de datos. Ahí yo les recomiendo mucho que estudien lo que es Apache Kafka, lo que es Mosquito, todo lo que es MQTT. ¿Por qué? Porque esa es la parte que viene a revolucionar la parte de disponibilizar los datos industriales en una red que deberá por normativa estar inclusive a nivel de OT antes de tener que pasar a la parte desmilitarizada. Entonces, esos conceptos son interesantes. Bien, ¿qué tipo de gemelos digitales o dónde hay ya gemelos digitales que en lo que se empiezan ya a publicar, donde hay evidencia de que se han implementado, ¿verdad? Y esto está, por ejemplo, en la parte de perforación y voladura, están en la parte de transporte de mineral, en la parte esto tiene mucho trabajo avanzado en Australia, en la parte de perforación y voladura. Hay algunos proyectos que se empiezan a bosquejar en Perú, no a nivel de gemelos digitales todavía, pero sí a caracterizar ya el mineral. Ya se habla de conceptos de drill to mill, que sean, por ejemplo, ahora en el Perumín se presentaron algunos trabajos de ese tipo. Entonces, hay avance, pero no está poblado todavía de varios proveedores o de varias ofertas. O sea, si son ofertas de una, dos compañías. En un futuro esto va a ser tema de 5, 10 compañías y obviamente va a haber mucho más casos de éxitos. En el transporte de mineral, en el transporte de mineral está muy productivizado la parte optimizadora. Es decir, ya existen motores de optimización dentro de los FMS, los sistemas de administración de flota, que vienen usándose de hace muchos años. Obviamente se han incorporado algunos elementos de analítica avanzada, pero en esta parte de transporte de mineral o la logística de los camiones, no es que se vaya a hacer una revolución. Lo que sí se está haciendo es poder medir en línea la ley del mineral y poder tomar acciones inmediatas
y poder inclusive modificar el plan de acarreo en base a esa información. Y eso sí está generando una nueva revolución. En Chile el año pasado se publicaron casos de gemelos digitales en la parte de Chancado, en donde pudiera estar determinando las cargas circulantes, en donde se pudiera estar también modelando el reclamo de mineral dentro de los stockpile hacia los molinos, y ahí es donde hacemos la conectividad a los molinos, donde sí se hablan de gemelos digitales. Hay un par de gemelos digitales que se están piloteando, uno que está basado más en temas de simulación metalúrgica, ¿verdad? Y otros que tienen que ver más con el estado operativo del molino, con simulación DEM, que es más la propuesta que traemos nosotros. En flotación y espesamiento hay temas de analítica avanzada, pero no se habla todavía de gemelos digitales. Entonces, así es como está el estado del arte en lo que yo les puedo compartir, ¿no? Hablando de molienda propiamente y lo que es el gemelo digital de molienda, implica abordar una caracterización y un modelamiento de 4 áreas de conocimiento dentro de la molienda o en general de la colminución. Y esto empieza primeramente con la definición del tipo, más bien de la distribución de tamaño de partícula que está ingresando al molino. Esto es modelado a través de una función de distribución y eso nos permite, obviamente esto parte de que se tenga un medidor de tamaño de partícula al ingreso del material al molino para hacer que esta información pueda ser generada de forma automática. Después viene el modelamiento del molino para poder extraer los niveles de carga total JC y los niveles de bola JB, poder determinar cómo es la trayectoria de los medios de molienda y cómo se acomoda la carga, y estos son modelos fenomenológicos, más que nada. Modelos fenomenológicos, hablando de los modelos de Simorre, los modelos de Powell, un poco los modelos tradicionales, pero empatados con simulación para poder calibrar algunos parámetros de estos modelos para que puedan estar funcionando y pues, sean coherentes con la información que se está, al menos de tema de potencia y peso dentro del molino, que se están midiendo de forma experimental. De ahí pasamos a la tercera parte que hablamos de que se requiere dominar, que es poder determinar el collar de bola con el cual está operando el molino. Esto implica tener bien descrito y tener bien monitoreado el sistema de carguío de bola, tener caracterizado en el molino cómo es el scrap de bola, cuál es el collar o las características de diámetro y forma que tiene la bola en la descarga, ¿verdad? Determinar también estadísticos de bola fracturada que nos permita hacer un balance de esta bola. Entonces, si bien el carguío de bola se tiene que intervenir y tiene que estar automatizado, y la parte del scrap puede ser más un muestreo, caracterizarlo y poder, dependiendo mucho de los circuitos y cómo esté diseñado, al menos estar midiendo la masa de bola que se está descargando. Entonces, y por último, hay todo un esfuerzo en determinar la geometría interna del molino. O sea, estar haciendo una trazabilidad al desgaste. Esto implica entrenar modelos de desgaste basado en la información que se ha sido colectada por lo menos 2 o 3 campañas de revestimientos, donde implicaría tener la geometría del revestimiento a través del escaneo láser y poder generar modelos que nos permitan estimar ese desgaste. Pues estas 4 áreas de conocimiento están pues todas en una sola, en servidores que están resolviendo todo este tema y que después mediante modelos de predicción genéticos o fenomenológicos, poder unirlos, ensamblarlos y poder resolver finalmente las variables que se buscan entregar en el gemelo digital. De forma particular, cuál es el nivel de carga que tiene tanto en carga total y en bola, cómo se están desgastando los revestimientos, cuál es el collar de bola, cuáles las limitantes en potencia que está teniendo esa carga. Y hablando de los gemelos digitales, el molienda SAC
muy particularmente determinar cuál es el tamaño de pie de carga o el acomodo de carga que es conveniente para maximizar el tonelaje. Acá vemos Ingeniero, unas... Adelante. hay una consulta. La pregunta es, ¿qué diferencia se tiene entre un gemelo digital con un sistema experto y uno de inteligencia artificial de modelos autorregulables? Son sistemas totalmente diferentes. El control experto opera con información que se extrae del DCS y de sensores inteligentes. Y en base a esta información empieza a generar, hay una secuencia de acciones que se realizan para poder, si se determina que el molino está perdiendo nivel, por ejemplo, entonces empezarle a incrementar el tonelaje basado en las restricciones de agua que puede tener el molino hasta llevarlo a un nivel estable. Entonces, y esos niveles estables o máxima operación del molino basado tanto en la potencia instalada del molino y el peso que puede soportar el molino. Entonces, esa es la función del control experto, maximizar el tonelaje asegurando una calidad de descarga en el molino. La analítica avanzada basada en datos, ¿verdad? Va a permitir hacer parcialmente lo que se hace con el gemelo digital. Y de hecho, no estaría incorrecto decir que hay un gemelo digital basado en analítica, ¿verdad? Y que pudiera, siempre y cuando retroalimente una acción al molino, va a poder tomar el nombre de gemelo digital bajo ciertas condiciones. Un modelo, por ejemplo, una red neuronal que toma los datos del molino y pueda predecir el estado del molino de sobrecarga y que ese estado lo tome el DCS o el control experto y manipule molino basado en eso, ya pudiera tomar el nombre de gemelo digital, pero nosotros le llamamos más que nada un aplicativo del gemelo digital. Gemelo digital precisamente tiene varios modelos, lo voy a explicar en la siguiente diapositiva, que vienen de la parte de analítica avanzada. Entonces, el gemelo digital incluye la analítica avanzada, incluye modelos fenomenológicos para determinar condiciones o poder resolver variables que normalmente antes no se medían, y obviamente vamos a decir, utiliza la simulación en línea para poder resolver y calibrar sus modelos. Ahora, ¿cuál es la forma de operar realmente o de integrar el gemelo digital? El gemelo digital podría llegar a entregar con mucha exactitud el diámetro efectivo del molino, los límites de velocidades máximas que debería de operar el molino para no impactar o generar impactos críticos en el revestimiento, de información que le es útil al control experto. Entonces, con el control, con el gemelo digital, se habilita para que el control experto pueda tener límites dinámicos. Un poquito de lo que se hablaba o lo que se hace lo que se hacía la pregunta que se hizo, ¿no? Cuando se implementa analítica avanzada para tener, vamos a decir así, límites dinámicos hacia el control experto, ese es un enfoque de una analítica avanzada. Es una analítica avanzada que juega en conjunto con el sistema experto para resolver o mejorar una regla del control experto. El gemelo digital ve el molino como un todo. Tiene que resolver las cargas internas, tiene que resolver los temas de desgaste para poder dar poder resolver una correcta carga dentro del molino y que esa información sea con la cual opere el control experto, ¿sí? Entonces, el gemelo digital entonces viene a ser una capa que se monta en la parte superior para coordinar acciones con el control experto para que se logre la optimización del proceso, ¿sí? Precisamente aquí hay una descripción. Con los modelos fenomenológicos, que es lo que está en la parte de arriba, en esta diapositiva, podemos determinar trayectoria e impacto de la bola y cómo se acomoda la carga, tener predictores del desgaste de revestimientos con estos modelos basados en física, hacer una predicción del nivel de llenado JC y una predicción del desgaste de la bola y con ello el nivel actual de bola o JB. Con modelos basados en datos, podemos avanzar también en tener un modelo de potencia, modelos basados en datos, pero los datos son extraídos de la simulación DEM,
en los cuales podríamos entrenar modelos para la potencia total y la que consume cada medio dentro del molino, sea la bola, la roca o la pulpa. Y por último, con modelos basados puramente en datos, hablando ya modelos de Machine Learning, tener lo que decía ahorita, una clasificación de estados operativos. Esta gráfica que se ve aquí precisamente nos permite clasificar los estados de sobrecarga y descarga del molino. Por acá el rojo está como el área óptima de operación del molino, que nos permitiría dar cuenta y retroalimentar al control avanzado de que o se está en modo estable o se está en los extremos, ya sea de descarga o de sobrecarga dentro del molino. Y también tener predictores futuros, sobre todo a 3 minutos, a 4 minutos, ya sea de la potencia, de la presión, que permita al control avanzado anticiparse, ¿sí? Esos son los desarrollos que se tienen actualmente para el gemelo digital. Bien. Hay un tema relevante y que es lo que hace diferente al gemelo digital sobre la analítica avanzada tradicional o en sí lo que hace el control experto. Y está en esta parte, ¿no? Los modelos híbridos que habilitan las capacidades en el gemelo digital. Vamos a hablar de modelo híbrido cuando haces una mezcla entre un modelo fenomenológico basado en física, ¿verdad? Con Machine Learning o algoritmos de optimización, que es de lo que vienen todos los primeros modelos o controles avanzados, ¿verdad? Que están basados en Solver, en sistemas de optimización como tal, que no es Machine Learning eso. El Machine Learning integra mucho los temas de algoritmos de optimización, las redes neuronales se entrenan utilizando algoritmos de optimización, ¿verdad? Pero el algoritmo de optimización hay que un poquito separarlo de todo esto para determinar que un modelo entrenado de Machine Learning puede ser la función objetivo que utilice un algoritmo de optimización para lograr una función específica. Voy a tratar de clarificar un poquito más esto. En el proceso de lograr o de entrenar un modelo híbrido, voy a tomar el caso, por ejemplo, de los desgastes de revestimientos, en donde lo primero que hay que hacer es, basado en un simulador o con un simulador basado en física, como un simulador de elementos discretos, se generan datos para sobre eso hacer Machine Learning. Hay que hacer unas etapas previas, ¿no? Hay que calibrar el simulador DEM, ¿verdad? Y una vez que esté ya calibrado, empezar a extraer datos. Con esos datos que se están extrayendo del gemelo digital, o del simulador DEM, perdón, se puede entonces hacer ajustes a los modelos fenomenológicos para que tengan una correlación o se llegue al mismo resultado. ¿A qué voy con esto? Nosotros pudiéramos disparar una simulación de la operación en ese momento del molino, en donde hay un nivel de bola, hay un nivel de carga total, hay un collar de bola, hay una geometría de revestimientos, el molino está operando a cierta velocidad y hay cierta potencia que está consumiendo el molino y hay cierto peso que tiene ese molino. Okay. Con todas esas características se dispara una simulación, pero después hay que ajustar algunos elementos, algunos parámetros que se pueden ajustar en línea, inclusive dentro del simulador DEM, para que los dos parámetros medidos, que es la potencia y el peso del molino, coincida en la simulación con lo que está pasando en nuestro objeto físico, que es el molino. Entonces, esa es una parte interesante de esto. Después, en el paso 3, podríamos decir que pudiéramos tomar nosotros una función objetivo, vamos a decir que ya se sabe, porque se midió con el escaneo láser, la tasa de desgaste que sufren los revestimientos en 20 días o en 40 días. Entonces ya se tiene la tasa de desgaste por día, por decirlo así. Se manda a hacer simulaciones DEM, donde se extrae la información de desgaste y entonces se puede, utilizando los resultados de este modelo, el resultado objetivo que buscamos, ¿verdad? Para después con Machine Learning obtener los errores residuales y poder entrenar
o parametrizar adecuadamente el algoritmo de desgaste, ¿no? Entonces, y vamos a ver al final, por último, que este modelamiento híbrido basado en física, más optimizadores basados en modelos, más la alimentación de variables de proceso en tiempo real a la cual se le aplica Machine Learning, ¿verdad? Todo esto junto en donde se hace una automatización de estos procesos, ¿verdad? Es lo que da vida a este concepto de gemelo digital. En donde tenemos, por un lado, modelos basados en física, ya sea, llamémosle modelos fenomenológicos o más avanzados todavía, que son un simulador de. Y después tenemos optimizadores que nos van a permitir corregir los errores y parametrizando cambiando, ¿verdad?, los parámetros dentro de estos modelos basados en física, ¿verdad? Para que aplicando también estos conceptos de Machine Learning, ¿verdad?, logremos extraer el resultado que se busca en el gemelo digital. Ahorita les voy a poner un ejemplo práctico para que lo veamos. Entonces, podemos decir que el gemelo digital podría ser uno de los planteamientos o podría ser uno de los sistemas o haciendo las labores de sistema prescriptivo. Es decir, ¿qué hacer? Ya sé que estoy consumiendo alta potencia, pero ¿qué hago? Pues, ¿qué hago para mantener mi tasa de procesamiento en el molino y poder bajar o no excederme en la potencia que estoy consumiendo? Entonces, la parte de analítica prescriptiva, he puesto 3 puntos en azul aquí, que precisamente está en la parte de algoritmos optimizadores, está en la parte de simuladores DEM y está en la parte de Machine Learning, ¿no? Que de igual, utilizando esos tres herramientas, nos permite hacer no solamente la parte de automatización, sino la parte de hiperautomatización, porque estos algoritmos operan en diferentes servidores. Entonces, hay que ponerlos a comunicarse entre ellos, hay que ponerlos a que se generen de forma automática simulaciones DEM, que son sistemas en otros, vamos a decir, son plataformas de otros sistemas operativos, pero que al final unen sus resultados en tiempo real para dar al final el resultado que se está buscando. Va a haber diapositivas donde me va a permitir explicar todo esto mejor. Un sistema prescriptivo donde nos va a permitir decir, oye, pues si tú tienes este JC en el molino y este JB, entonces, por ejemplo, decir, oye, dentro de las reglas difusas, ¿verdad? Hoy implicaría que puedes aumentar la velocidad. Y si tu JB objetivo es 18.5, eso implicaría que tal vez en tu siguiente tasa de carguío no agregues la cantidad que vienes agregando, agrega menos, aunque el sistema también te podría decir, agrega esta cantidad de bola específicamente. El sistema también estaría listo para decirte, cambia el sentido de giro en el molino en los siguientes 30 días y los límites de velocidad a los que puedes operar de acuerdo al nivel de desgaste de esos revestimientos está entre una velocidad máxima de 9.9 a 7.3. Esos son valores hipotéticos, solamente para mostrar esta capacidad prescriptiva que le estamos adicionando al gemelo digital. Bien, ¿cuáles son los aplicativos? Si ya hablamos ya de capacidades en los servidores que forman el gemelo digital, entonces hablaríamos de un servidor que estaría a cargo de la analítica de variables operativas, o sea, servidores basados en modelos basados en Machine Learning. Después tenemos estimadores de estado del molino, que más son estos modelos fenomenológicos que en la parte superior tienen una capa con optimizadores que permiten utilizar esa función objetivo, por ejemplo, utilizar el modelo de potencia de C-Morrell como la función objetivo para resolver los niveles de carga que tiene el molino. Hablamos de los simuladores que son una herramienta que funciona tras bambalinas. La primera vez que yo
la primera vez que me describieron, ya hace 6 años, las capacidades de un simulador DEM, los requisitos técnicos de alguien que pudiera hacer una simulación DEM, yo me vine haciendo la pregunta que me hago constantemente, ¿no? Cuando hay que meterle tiempo a una innovación, es decir, bueno, pero ¿por qué tiene que ser tan complejo? Pues, ¿por qué no lo podemos llevar más al nivel del ingeniero que no se tiene que quebrar tanto la cabeza para lograr hacer una simulación? Entonces, a esa complejidad hay que enmascararla, hay que hacerle una interfaz en donde cubra toda esa complejidad y solamente se nutra con la información que es del dominio del ingeniero operador, el ingeniero metalurgista, al que sabe del proceso minero, pero no tiene que saber absolutamente nada de lo que es una simulación DEM. Entonces, hemos tomado un par de simuladores DEM y les hemos puesto una interfaz de interoperabilidad que hace que no se toque el simulador DEM. El simulador DEM es un servicio. Ese DEM Simulation as a Service que hemos habilitado permite simplemente determinar las condiciones con las que queremos mandar a hacer una simulación y simplemente solicitarla. El simulador de Naya, porque está dormido, despierta, se habilita y empieza a hacer toda esta labor de configuración. Todo esto, ¿verdad? Ya estoy hablando de esta capa de hiperautomatización, nos va a permitir habilitar, si esto va a ser en la nube, ¿verdad? El poder habilitar todos los servicios para que sea la conectividad o con los servicios de modo on-premise, que también ahorita lo vamos a ver. Bien. Antes de entrar al tema de las opciones que existe para habilitar o de implementar pues en una planta los gemelos digitales, voy a hacer la distinción entre los niveles de cómputo que existen. Está en esta parte, ¿no? Del IoT Data Processing Layer Stack, donde se habla precisamente en la parte de aquí de abajo de un layer tipo Edge, donde precisamente funcionan más que nada sistemas embebidos, inclusive podrían ser PCs industriales puestas a nivel de piso en la planta, gateways como este gateway anaranjado que es el que usamos nosotros para interconectar todos nuestros sensores inteligentes, pero que tiene una capacidad para incorporar modelos analíticos, y el enfoque de esta capa Edge es precisamente hacer todo el procesamiento de tiempo real. Es decir, no tiene ningún sentido levantar a las redes de OT imágenes o sonido para que saturen redes. Todo eso se tendría que hacer más a nivel de sistemas de campo. Tiene una cámara que está adquiriendo imágenes y las está adquiriendo a 10, 20 frames por segundo. El llevar esa información a redes informáticas es solamente saturar. Aquí lo relevante es que se haga el procesamiento de esas imágenes a nivel de piso y solamente vaya información procesada, ¿no? Oye, ¿cuántas partículas encontré? ¿Con qué tamaños? Y poder, más que nada, para poder tener sistemas a nivel ya en cómputo que nos permitan hacer los reentrenamientos de redes neuronales, pero no necesariamente estar haciendo flujos de imágenes por todo esto. Es decir, estos conceptos que había de sistemas de procesamiento de imagen que se hacían en servidores centrales, cada vez va a ir saliendo del mercado y va a ir tomando más, se van a ir escalando hacia abajo para que se haga a nivel Edge. Eso nos va a permitir quitar la saturación de datos en las redes de OT. Luego tenemos esta parte de fog layer, que más que nada son las granjas de servidores que actualmente muchas mineras ya tienen, en donde se accede a través de mediante un acceso remoto y se pueden hacer las implementaciones. A este nivel es como nosotros hemos estado implementando el gemelo digital de Molienda SAC, el piloto que hemos estado desarrollando en Chile. Ya tenemos casi 8 meses con esta implementación y está en el proceso de validación en línea, ¿no? Ya con resultados interesantes. Y después la tercera capa, la que ya está en la nube, ¿verdad? Que es la que el tema de uso en la nube para
hacer procesamiento masivo de datos es un tema que se va a ir desapareciendo. Fueron las primeras implementaciones, las primeras implementaciones de analítica avanzada fueron en la nube por la facilidad que tiene todo esto. Pero las mismas restricciones de ciberseguridad y la facilidad de hacer esto ya on-premise va a hacer que los sistemas de nube empiecen a implementarse más de tipo Edge o tipo on-premise. De hecho, se estima que la analítica avanzada va a tener más en un 60%, va a migrar a un 60% para hacerse on-premise y solamente un 40% en la nube, por lo menos en los siguientes 3 años. Por eso hay mucha revolución sobre el tema de la analítica a nivel Edge. Y obviamente por eso surge el concepto de Edge. Si bien existe un concepto de Edge a nivel de piso, existe un concepto de Edge que tiene otra forma de interpretarlo. El concepto Edge, a diferencia de on-premise, es tener tú el cómputo on-premise, ¿verdad? Pero mantener servicios conectados a la nube para hacer el reprocesamiento y el mantenimiento. El concepto Edge viene más que nada para lograr hacer actualizaciones automatizadas de los firmware, de los algoritmos en particular, ¿verdad? Que es un poco diferido a cómo funciona on-premise, porque el cómputo on-premise normalmente tiene mucha restricción para conectarse a Internet. Entonces, pero al final es lo que ha permitido el on-premise, que es lo que ha permitido que los primeros gemelos digitales ya están instalados, porque hacerlo en la nube eso iba a ser bastante tardado. Voy a hacer la diferencia. Ahora, este es, por ejemplo, la arquitectura de nube del gemelo digital. Todo esto, nuestro gemelo digital se implementa a nivel de Google Cloud. Es en esa nube donde lo tenemos implementado. Y obviamente hay por lo menos 3 servicios de cómputo. Uno que tiene la simulación DEM. El DT es el prefijo de Digital Twin. Hay un servicio que es como un hub. Entonces, ese hub permite coordinar todos los servicios y las comunicaciones entre los otros servidores para poder disponibilizar la data, poder extraer resultados, poder generar simulaciones DEM. Y obviamente no nada más para un solo molino, sino para todos los molinos que se requieran en esa planta. El DT Models es donde están todos los modelos, ya sea de Machine Learning o fenomenológicos. Ahí está todo los códigos de Python, ya sea interpretados o compilados, ¿verdad? Dependiendo de las restricciones. Si esto está en la nube, normalmente la mayor beneficio que te da de tener un sistema en la nube, en donde se provee a nivel de servicios, es que no necesitas estar protegiendo tu código o tener que estarlo compilando para efectos de proteger la propiedad intelectual, lo cual es un tema muy diferente cuando se hace on-premise. ¿Por qué? Porque los servidores son propiedad de la empresa que da el servicio, en este caso son propiedad de SN, y solamente los resultados que van por otros canales son o esos servicios a los que tiene acceso al cliente. Por eso, para muchas compañías ofreciendo servicios de analítica, siempre va a ser más adecuado desde el punto de vista del proveedor hacerlo en la nube, pero no necesariamente es lo mejor desde el punto de vista del cliente. Cuando lo hacemos, ¿cuál es la desventaja de hacerlo cuando trabajamos temas en la nube? El tema de la latencia. O sea, hay datos que pudieran o se necesitan cada 5 segundos, cada 10 segundos, pero los sistemas que tienen conectados muchos clientes a la nube, el mejor tiempo de disponibilizar los datos es cada minuto. Están tan saturados sus sistemas de envío de información a la nube o el envío innecesario de información a la nube, que ya la latencia no permite poder tener sistemas a nivel de tiempo real. Por eso también la necesidad de tener que hacerlo esto de forma on-premise. De forma on-premise sería una estructura muy similar, pero obviamente aquí incorporamos un servidor de base de datos, donde obviamente hay una interconexión a los sistemas inteligentes, se mantiene el concepto del hub y los servicios, tanto de DEM como del Models. Las ventajas que se tiene, pues obviamente menor latencia, se puede implementar a nivel de OT, o sea, pudiera
al estar en la infraestructura de control de procesos, ¿verdad? No necesariamente llegar a conectarse con la red administrativa o la red de IT, y eso permite que esos proyectos puedan ser autorizados de una forma más ágil, ¿verdad? Entonces, esas son las dos opciones que se tienen para implementar los sistemas de gemelos digitales. Obviamente, hay las desventajas, podríamos enumerar que se tiene mucha mayor complejidad, mayor tiempo en la implementación, transferencias de archivo, instaladores, cuando muchas veces en la nube ya se disponibiliza de todo eso. Hay mucha restricción en la cantidad de clientes con los que se pueden integrar la visualización, pero ninguna de estas restricciones o desventajas pueden competir contra la restricción principal de que si se desea hacer el proyecto, tiene que ser de forma on-premise. O sea, las restricciones de veto que hay, es decir, no se puede hacer el proyecto en la nube, te implica el tener que hacer este esfuerzo y aunque sea tardado, al menos va a ser factible hacerlo. Un poquito entender los tipos de máquinas virtuales, la capacidad de estas máquinas virtuales. El hub es un sistema de comunicación, realmente ocupa nada más 2 servidores. Si se vean al simulador DEM, realmente consume 24 virtual CPUs, más o menos, para que se den una idea de los requerimientos de cómputo que requiere un gemelo digital, que puede ser escalado de 1 a 3 a 7 molinos. Ahí se define si de repente se requiere más simuladores DEM o algún servidor adicional de modelos. Aquí les muestro una pantalla de cómo se mira ya en producción el gemelo digital, en donde podemos ver los entregables principales, que es el JB, el nivel de bola, el nivel de carga total. Obviamente se integra la información que tiene el impactómetro, pero en el molino SAC en particular se busca, o el entregable fuerte para control de procesos es este tamaño de pie de carga. Entonces se mide esta fracción, esta parte angular entre el punto donde impacta la bola y donde el mineral hace contacto con la parte interna del molino, y decimos, mira, el tamaño de pie de carga ahorita son 56 grados. Y hay un modelo basado en datos que está entrenado para determinar que para cierto tamaño de mineral, para cierta distribución granulométrica de mineral, que le vamos a expresar en una sola variable, que es el F80, y para cierta dureza del mineral, que podría ser un porcentaje de mineral duro o de roca dura, generar categorías de mineral, que cada categoría va a tener un tamaño de pie de carga óptimo. En pocas palabras, la narrativa o la forma de comunicarse entre el gemelo digital y el DCS es, mira, ahorita tienes 56 grados de tamaño de pie de carga, pero el mineral que está ingresando en este momento ha dado sus mejores resultados de rendimiento con un tamaño de pie de carga de 40. Entonces, configúrate para que empieces a llevar la operación del molino a un tamaño de pie de carga de 40. ¿Qué tienes que hacer? Pues incrementar un poco más la velocidad, si todavía te queda potencia instalada para incrementar la velocidad, o puedes en ese momento bajar un poco hacer una mezcla entre incrementar velocidad, ¿verdad? Manteniendo el tonelaje, de modo que llegues paulatinamente al tamaño de pie de carga que se necesita, e inclusive modificar tus razones de agua también para lograr llegar a ese punto. Esa es la parte coordinada que van a hacer. El encargado de llegar al estado operativo que se pide es el control experto. Tú ahorita tienes 56 de tamaño de pie de carga y muévete a 40, por favor, ¿no? Y el sistema debe de empezar a hacer eso. Y la parte coordinada es, oye, gemelo digital, no me pidas ningún otro cambio hasta que llega a la condición operativa que me has solicitado. Entonces, ahí es donde empiezan esta parte de control coordinado. Esa es la parte, esa es digamos, la integración que existe entre estos sistemas. Vean esta parte, esto es una visualización de una simulación que está corriendo el simulador DEM y que se está visualizando en tiempo real en el gemelo digital. En tiempo real me refiero a que tiene acceso a los datos del simulador y lo puede estar viendo. El simulador DEM le demora entre 6 y 8 horas dar un resultado, ¿verdad? Y el objetivo del simulador DEM es solamente extraer datos que nos permitan determinar
en el ciclo de vida del revestimiento, cuál es la capacidad de levante, cuáles son los ángulos de hombro, de carga, validar trayectorias de la bola para que sean coincidentes con los que tienen los modelos de tiempo real. ¿Me explico? Entonces, oye, el modelo de potencia está resolviendo o logró resolver el JC y el JB con esta potencia modelada, pero tiene mucho error respecto a la potencia experimental. Entonces, bueno, ahí es un motivo para mandar a hacer una simulación. Entonces, pero todo eso lo hace el sistema de forma automática. Por eso la hiperautomatización que existe en el gemelo digital es clave para que esto funcione. Yo hago una aclaración que para los temas de gemelo digital, para Molienda SAC, tanto en Chile como en Perú, es un desarrollo, una implementación que hacemos en conjunto con un socio comercial llamado ML Metal, que es un gran proveedor en la minería de revestimientos y de medios de molienda, ¿no? Este video muestra cómo al hacer clic en este botón, ¿verdad? Se toman los valores de nivel de llenado total, nivel de bola, características de las variables del proceso y se hace de forma automatizada una simulación de... Bueno, voy a quitar la parte de automatizada. Tuvimos que hacer una acción manual, pero de ahí en adelante toda la secuencia es totalmente automatizada. Vean aquí cómo se crean las partículas. Acá estoy viendo la carátula del... Esto de aquí es el simulador de... Se están creando todas las partículas ahí, van a empezar a caer. Voy a adelantar un poco este video. Ahí empiezan a caer las partículas. Voy a adelantarlo un poco más. Ahí ya se empieza a girar el molino. Vean cómo ya en la visualización, en la sala de control, ya se empieza a ver cómo están las partículas dentro del molino. Voy a adelantar un poco más. Aquí las partículas ya están más acomodadas, ya como estaría el pie de carga. Ya está tratando de irme mucho al final del molino. Aquí ya empieza, obviamente no dejamos que diera todas las vueltas, pero aquí ya empieza a reportar, tonelaje, ya empieza a reportar peso, ya empieza a determinar la potencia por cada uno de los medios dentro del molino, la bola, la roca, la pulpa, e igual los pesos, que obviamente los pesos vienen de lo que se determinó en la simulación. Entonces, esto nos permite estar generando data de forma permanente en el molino para ir ajustando y mejorando los modelos. Bien, vamos a entrar ya en los últimos temas, ¿verdad? En los últimos 3 temas, en donde hablamos de la interoperabilidad. Esta característica que le llamamos la capacidad que deben de tener los sistemas para poder entrar a la cancha a jugar con los gemelos digitales. Hay, muchos de ustedes conocerán, tendrán conocimiento, ya han utilizado tal vez simuladores DEM, ya de uso industrial o de uso comercial, ¿verdad? Que recientemente, estamos hablando de que este año hicieron lanzamiento ya de cierta funcionalidad como gemelo digital o más una capacidad de interoperabilidad. ¿A qué le llamo interoperabilidad? De que mientras esté corriendo la simulación se pueden hacer cambios en línea, mover la velocidad, que basado en una parametrización podamos crear de forma automatizada las partículas. Es más, se los voy a poner en otra expresión, que no se tenga que tener acceso al software para correr una simulación. Entonces, en muchas reuniones que tuve cuando estábamos desarrollando el gemelo digital, o la idea, ¿no? de seleccionando más que nada los simuladores DEM, se tuvo conversaciones con estas empresas y la petición era muy, muy práctica. Es decir, quiero hacer simulación DEM y utilizar tu software sin necesidad de abrirlo. O sea, sin necesidad de que una persona vaya y tenga que moverle botones a tu software. Todo tiene que funcionar mediante comunicación. Tu software está abierto y está atento a las peticiones. Ponte en operación, carga esta geometría o este contenedor, carga estos materiales, ponte a operar a esta velocidad, repórtame los resultados de esta forma.
a ver, no botes todavía el material, desgasta los revestimientos a esta nueva geometría, vuelve a ejecutarse. Entonces, eso nos permite ganar tiempo, pero sobre todo nos permite hacer esta capa envolvente de la que hablábamos para que, alguien que sin cero conocimiento en simulación DEM pueda tomar ventaja y provecho de los resultados que genere una simulación DEM. Entonces, esto implica en la parte de interoperabilidad que se tenga que tener integración directamente al DCS mediante KEP Server, lograr la conectividad, lograr los datos, esos datos llevarlos a bases de datos de tiempo real, el hub, hacer llegar la información al hub, y el hub es el que está haciendo las peticiones, o más que nada gestionando las peticiones entre las diferentes plataformas de software para que pueda funcionar esta orquesta que llamamos gemelo digital, ¿no? Vamos a tomar un caso práctico para que vean cómo es la secuencia y todo lo que implica, ¿verdad? La implementación. Lo primero decíamos que para poder, voy a hablar de la aplicación de desgaste de revestimientos en el gemelo digital. Para poder entrenar un modelo de desgaste de revestimientos, se requiere información por lo menos de 2 campañas. Se le llama campaña desde el momento en que se instala el revestimiento nuevo hasta que se retira el desgastado y vuelve a empezar otra campaña con revestimientos nuevos. Entonces, aquí en pantalla están viendo 2 campañas. La campaña de primer semestre, porque normalmente los ciclos son 2 ciclos de campañas de revestimientos el Molienda SAC por año. Típicamente en ese tiempo anda. Entonces, se tienen 2 campañas del 2021 y de esas campañas se hizo una selección de momentos, de instantes en el tiempo para poder crear un diseño de experimentos. Es decir, en todos estos puntos donde están las líneas verdes fue cuando se hizo escaneo de los revestimientos, o sea, donde se tiene certeza de la geometría de los revestimientos. Bien, tomando esa línea, ese momento, se tomaron 2 días antes y 2 días después del arranque del molino con revestimientos nuevos para poder elegir toda esta parte que está aquí. Elegir puntos en donde pudiéramos tener variabilidad en la velocidad del molino. O sea, mira, la velocidad mínima desde 7.86 hasta 9.89. Y aquí está la distribución de los puntos que se eligieron para hacer simulación. Oye, en la potencia, entre la mínima y la máxima. Y también puntos distribuidos. Igual en el nivel de carga. Entonces, de modo que se tenían, al menos con estas 3 variables, hacer un diseño de experimentos que nos iba a permitir hacer esas 9, a ver, son 7 simulaciones DEM que deberían de ser parametrizadas con las mismas características, los mismos parámetros, vamos a decir así, modificables en la simulación y poder tener un parámetro de error en las variables experimentales medidas, potencia y peso, que me permitiera decir, ya tengo un simulador de encalibrado de entrada, o las características de mis partículas ya están calibradas. Entonces se corrieron esas simulaciones, ¿verdad? En esos, normalmente se hacen simulaciones de 20 segundos. Es decir, se deja el simulador que el molino dé por lo menos 3 vueltas. Eso se logra como en el segundo 16, y del segundo 16 al segundo 30 se toman datos. Al final, si se fijan, al final de la simulación, se deja la carga en reposo y se hace una medición virtual de JC. O sea, al final se valida que la medición de JC que se pretendió cargar al molino coincide, porque hay digamos, consideraciones de porosidad en el material que pudiera generar también una desviación. Y aquí está la ficha en donde se hace ese cálculo. Se fijan, una vez que paró el molino, se hace una medición virtual del llenado. Oye, son 30.12 y el nivel de llenado de referencia era 30.16, era la verdad, o las consideraciones de porosidad del material fueron correctas.
Se hace la comparación entre la potencia de referencia, o sea, la experimental contra la que se obtuvo en la simulación, buscando errores por debajo del 5%. Y una vez que se calibró, se hicieron los ajustes a los parámetros y que para cada una de las simulaciones se logró este resultado, podríamos decir que teníamos una simulación calibrada, pero calibrada de forma automatizada, ¿sí? Entonces, esta capacidad nos permite que cuando se pase a hacer un gemelo digital a un molino, pues dependiendo de de la geometría, del tipo de mineral, hay que ajustar ciertos parámetros, ¿no? Que obviamente aquí esto se hace automatizado. Pero luego ahí viene otro nivel, lo que le llamamos una interoperabilidad de alto nivel en la parte de la simulación, sobre todo en la parte de desgaste de revestimientos. Vean, quiero que observen los componentes de este diagrama, donde de este lado estamos viendo en chiquito digamos, el concepto de gemelo digital, del gemelo digital, del core y del sistema de modelamiento, pues van a salir las estructuras o los modelos 3D del molino y la determinación de dureza del revestimiento, ¿verdad? Para que de forma automatizada se creen todos los elementos de una simulación. Acá estamos utilizando un simulador DEM que se llama Blaze DEM, que opera dentro de GPUs y que es 4 veces más rápido que un simulador operando en un CPU. Entonces, una vez que se corre esta simulación, se obtienen todos los archivos que nos van a permitir monitorear el avance del simulador en tiempo real, pero lo que interesa al final es obtener los archivos que nos van a reportar el desgaste total que se tuvo, ¿verdad? Poder analizar, ¿verdad? Y parametrizar en tiempo real, ajustar en tiempo real los parámetros del desgaste, porque esta función de desgaste, que es la que está dentro del simulador DEM, tiene parámetros que hay que calibrar. Entonces, si en 20 días el revestimiento se desgastó en la altura 5 centímetros, entonces tenemos que asegurar que los parámetros de desgaste dentro del simulador nos permita queden calibrados con la misma tasa de desgaste. Entonces, no hay que esperarnos a que termine la simulación para darnos cuenta de que están desviados y empezar a hacer los ajustes en estas ganancias para que en al menos 2 o 3 ciclos de simulación se pueda tener ya este modelo entrenado. Entonces, obviamente esto implica tener toda la información que te entrega el simulador, ¿no? Posiciones de partícula, peso, el peso que genera la carga contra el revestimiento, las velocidades de desplazamiento de las partículas contra la cara del revestimiento, pero también la dureza del revestimiento, el cual se caracteriza con cortes que se hacen al revestimiento y haciendo muestreo de dureza de forma experimental. Con eso se genera un modelo y ese modelo se carga, porque en la medida que se está desgastando el revestimiento, pues esa dureza superficial va a cambiar. Hay otras consideraciones que hacer, ¿no? Que el mismo golpeteo de la bola va modificando la dureza del revestimiento, pero eso ya en régimen vamos a ir haciendo mediciones o validación de la dureza del revestimiento a cómo se entregó, a cómo se modifica la dureza superficial por la influencia de los impactos, ¿no? Esos son temas que se tienen que hacer ya en campo. Veamos esto. En este video, acá vemos cómo se está tomando datos de las tasas de desgaste, ¿verdad? Acá vemos, por ejemplo, cómo se empiezan a generar ya el desgaste en las caras del revestimiento, ¿verdad? De modo que cuando ya se corre y se deja corriendo este simulador hasta que el tiempo, por lo menos, se deja corriendo unos 15, 20 minutos de tiempo virtual. O sea, realmente hay que dejarlo correr unos 3, 4 días para que genere buena data, buen promedio de los desgastes y poder obtener una línea como la línea roja que está aquí. Miren. La línea roja que está en este punto es la resultante después de haber hecho la simulación y que la simulación ya nos entregó algo así. Entonces, vean cómo entre
cómo hay una generación de todo un cuerpo 3D a partir de solo 41 valores, un arreglo de 41 valores, que son valores con una misma distancia en el eje X, y que obviamente los valores en Y representan en su totalidad el perfil del revestimiento. Entonces, vean cómo hay un trabajo de síntesis de la información que se extrae del escaneo láser, que nos va a entregar toda una nube de puntos, y que esa nube de puntos al final queda sintetizada en 41 valores para poder poder desplegar de una forma promediada y de alguna forma que represente, o sea, que de la mayor representación, la mejor representación, le vamos a llamar así, del perfil del revestimiento. Entonces, cuando nosotros hemos puesto el molino a girar en sentido horario, en este caso, y y tomar la captura del desgaste, cuando hemos realizado la comparación entre el revestimiento o el perfil en la línea naranja de la parte de arriba, que es el escaneo del revestimiento nuevo, y el escaneo de la otra línea naranja que está más abajo, ya desgastado, que es cuando se tomó, vean, el revestimiento se puso el 14 de enero y el dato se tomó el 8 de abril. Entonces, vamos a decir que es aproximadamente febrero, marzo, en 3 meses. Entonces, esos 3 meses menos una semana, cuando se hizo la medición, se hizo para no esperar y tener que simular todo ese tiempo, que es una locura. Lo que se hizo fue, se hizo una interpolación al mes, o sea, al 13 de febrero. Esa interpolación es la línea verde. Y decíamos, bueno, porque en ese momento cambió de giro el molino, que era importante puntualizar. Y después se hizo una simulación, se hizo una proyección del desgaste que tuviera el revestimiento con solamente ese tiempo que se simuló, ¿verdad? De modo que si se logra ahora, porque la secuencia que sigue es hacer simulaciones con la geometría calculada, con la geometría del revestimiento calculada cada semana, para tener una mejor representación de cómo sería el desgaste a cómo va avanzando la campaña. Entonces, en pocas palabras, lo que se validó con esta prueba, ¿verdad? Es que el simulador una vez que ya está calibrado en el nivel de desgaste, nos puede permitir extraer la geometría que tiene el revestimiento cada semana, ¿no? Y ese es el uso que se le va a dar a este algoritmo. Bien, entonces, voy a hablar ahora de los últimos puntos de esta charla, que es hablar de la autonomía. La autonomía, que es esta suma de lo que le llamamos hiperautomatización. La hiperautomatización, vamos a quedarnos con un concepto ahí. Esta hiperautomatización es la capacidad en los sistemas para hacer que hagan intercambio de datos y tomen acciones en base a estos datos sin la intervención del ser humano, ¿sí? Entonces, esta hiperautomatización más los gemelos digitales, porque van a ser los gemelos digitales que van a empezar a entregar resultados para otros gemelos digitales, ¿verdad? Porque aquí hablábamos, por ejemplo, de un gemelo digital que debe de operar a nivel de geología y a nivel de perforación, en donde en el mismo instante que se está haciendo la perforación, se están tomando mediciones y se están haciendo estimaciones de la dureza del macizo rocoso, y permite crear mapas como los que están en esta imagen, ¿no? Son mapas de dureza. Después, esos mismos mapas de dureza pueden servir para hacer la correcta o las correcciones a la malla de voladura, ¿verdad? Para lograr la distribución granulométrica en el material que se va a trasladar a mina, que es lo que se necesita para cumplir el objetivo de producción. En el chancado primario, que es donde se puede obtener una medición ya experimental del Crushing Work Index, que sería ya una medición experimental de potencia, que pudiera decirnos, no, pues sí, vamos a dar la capacidad o no vamos a dar la capacidad de molienda, no tal vez en esta etapa, porque la etapa de chancado normalmente operan con holgura,
pero a lo mejor vamos a limitar mucho en la parte de molienda si no hacemos una mejor malla de voladura. Obviamente la parte de molienda tiene que estarse monitoreando el SAC Work Index, la recirculación de pebbles y todo lo que podría lograr una perturbación del estado estable del molino, ¿verdad? Que obviamente eso va a cambiar durante toda la campaña de revestimientos. Bueno, pues todos esos elementos que están a veces en diferentes redes, que son diferentes controladores o diferentes DCS, diferentes salas de control, ¿verdad? Sean ahora con el concepto de los centros integrados de operaciones, pues se han logrado poner ahí a los responsables ya al menos en una misma sala para que se conversen entre ellos. Bueno, pues esa conversación va a venir a ser reemplazada, no quiero llamar reemplazada, sino va a ser mejorada por los sistemas autónomos para que esa conversación que antes se hacía interpersonal, vamos a decir, entre personas, ahora se haga entre sistemas. Y las personas que hacían estas conversaciones ahora van a estar asegurando que lo que está conversando el gemelo digital de Molienda sea correcto y estar atento para que lo necesario para que esa conversación sea correcta, ¿sí? Los cambios necesarios en los modelos para que las premisas de esa conversación no tengan un sesgo. ¿Explico? Entonces va a cambiar la función de esta gente y se piensa que se va a duplicar la necesidad de personal para dar soporte, poder y mantener los sistemas de los sistemas autónomos. Pero los roles van a cambiar. Bien. Estamos en los puntos finales de esta charla donde voy a regresarme a un criterio de diseño. El tema de ciberseguridad nos lleva a un criterio de diseño. O sea, un criterio de diseño como diciendo, bueno, díganme cuáles son todas las bases que se necesitan para diseñar un gemelo digital. Y lo primero que surge y que hace precisamente a las empresas proveedoras, vamos a decir, hacer cambios o giros de timón completos, ¿no? 180 grados respecto a las estrategias de desarrollo, porque el gemelo digital nosotros empezamos a desarrollarlo en la nube, cuando ya teníamos un producto mínimo viable de este sistema y lo empezamos a presentar a las primeras mineras para buscar el piloto. La primera restricción, si bien había una empresa que decía, sí, lo podemos hacer en la nube, pero no tenía los elementos de campo o la sensorización necesaria para llevarlo a cabo de forma inmediata. Entonces, las empresas mineras que sí tenían la sensorización necesaria, por lo menos medir tamaño de roca en la alimentación del molino, tener impactómetros que pudieran dar ya una estimación del nivel de carga, como, vamos a decir, como instrumentación deseable, la exigencia era que fuera un premise. Entonces tuvimos que tomar una decisión, o seguimos bajo la línea de hacerlo en la nube con todo el riesgo que puede implicar pilotear esto tal vez dentro de muchos meses más, o piloteamos ya a partir del próximo mes con todo el esfuerzo que implicaría mover a esto a un premio, ¿no? Y obviamente nos fuimos por esa línea. Por eso yo digo, voy a leer textualmente esto. Las restricciones de seguridad cibernética están, fíjense bien, no quiero que se interprete mal la palabra alentando. La palabra correcta es están haciendo, o la expresión correcta debería decir, están haciendo lentos en gran medida los proyectos de análisis avanzado. ¿Sí? Toda la analítica avanzada que se necesita para justificar los gemelos digitales. O sea, para que el gemelo digital se pueda implementar planta a planta, se te hace todo un caso de negocios. Y requiere tener acceso a veces a la data en tiempo real. Tenemos que validar que la data en tiempo real sea utilizable. ¿Me explico? Aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando se hacen entrenamiento de algoritmos de machine learning con data offline, con data histórica, por decirlo así, pues es muy fácil agarrar y tumbar outlier y tumbar muchas condiciones de la información que de repente no te aporta al modelo. Pero eso no es que sea una práctica, o sea,
Eso que sucede muy bien en la práctica con los datos offline no sucede de una forma tan automática cuando estamos usando datos en línea. Entonces tenemos que tener modelos de definición de outliers en línea que deben de coincidir con las condiciones operativas donde no nos interesa poner a funcionar el algoritmo. Un algoritmo de optimización o un algoritmo de las funciones que hace el gemelo digital para determinar condiciones óptimas de operación no tiene ningún sentido cuando el molino se está llenando o cuando el molino se está descargando. ¿Sí me explico? Esas condiciones deben de ser capturadas en tiempo real y en vez de disparar un outlier que se haría en la analítica offline, disparas como una condición, mira, no hagas nada. El molino se está llenando. Empieza a operar y empieza a hacer tu función a partir de que el molino tenga esta condición de que ya está en su nivel próximo a llegar a su nivel estable, ¿verdad? Y esa es una forma que es exactamente como se hace en el control de procesos. Pues el control de procesos tiene condicionantes para empezar a trabajar en formato regulatorio, ¿no? Entonces, regresándome a este tema, el hecho de que las restricciones de ciberseguridad, ¿verdad? Limitan mucho avanzar en estos proyectos, entonces la solución es darle la vuelta ejecutando proyectos solamente a nivel de OT. Y cuando hablo de nivel OT me refiero al cómputo que está del lado de la sala de control y todo lo necesario para hacer reportes y analítica, vamos a decir, lo que se hacía antes a nivel de servidores, de KPIs, de operación, pero ahora esa parte hay que agregarle servidores de analítica avanzada. Y no pasamos a la parte de OT en ese sentido. No hay conectividad a internet, hay muchas restricciones desde el punto de vista de desarrollo del proyecto, pero te permite avanzar en el proyecto. Entonces, así lo hemos hecho. Implementar gemelos digitales de modo on-premise. Y estamos ya en el proceso de desarrollar los primeros gemelos digitales en la nube. Pero por lo pronto ya tenemos 8 meses validando los modelos del gemelo digital a modo on-premise. Ya para cerrar, quiero platicarles un poquito sobre la estructura que vamos a empezar a ver en las empresas mineras, que ya se logra ver en los corporativos australianos, en varias empresas transnacionales operando en Chile. Ya se empieza a ver también este concepto de Digital Factory. Hoy el director de la Digital Factory de tal minera, ya se empiezan a ver las gerencias de analítica avanzada o las gerencias de transformación digital o direcciones. Eso el año pasado o hace 2 años eran puestos que no existían. Ahora les voy a desde el punto de vista de implementación de analítica avanzada productiva, porque yo quisiera que quitemos saquemos de nuestra, vamos a decir, de nuestra proyección lo que es el dashboard. Tratemos de trascender un poquito a no solamente mostrar un KPI, sino buscar un KPI o variables de proceso que aporten a la autonomía de procesos. O sea, ¿cómo genero un dato que pudiera realmente generarme un impacto en incrementar el tonelaje del molino porque me está determinando una condición en el molino o una condición en el mineral? Entonces, la primera figura, y aquí yo he puesto solamente para que se describa un poco las funciones de estos roles bajo la estructura de la metodología KDD, que es el Knowledge Discovery from Database, que es, en español sería como este autodiscovery o el descubrimiento de conocimiento dentro de las bases de datos que nos van a permitir precisamente entrenar modelos. Todo empieza con comprender el negocio, el decir, si bien hay una corriente en la parte de analítica avanzada que dice, mira, no necesito conocer tu proceso, yo con que tenga acceso a tus datos, yo te voy a poder resolver y autodescubrir tu proceso. Es una concepción ambiciosa y podría llegar a ser un desperdicio de tiempo. O sea, no tiene sentido desvincular la experiencia de proceso que ya existe en las plantas con
la experiencia que existe de otras personas en la analítica avanzada. Hay que unirlas. Por eso surge la posición del traductor de proceso. El traductor de proceso es ese experto a nivel corporativo que domina los procesos de molienda, flotación, tiene o es un estudioso del tema de la metalurgia que domina la parte de control de procesos, o sea, sabe cómo se domina el proceso extractivo, pero también domina cómo deberían de operar los equipos para hacerlo, porque él tiene que saber pedir, ¿no? Sabe cuando un resultado de los datos es incorrecto, da un tema ilógico, o es más, es inútil. Yo creo que esa es la principal aporte que tiene el traductor de proceso en su capacidad de experto de proceso, en decir, bien, me estás entregando ese dato, pero no sé cómo usarlo. O sea, yo no podría resolver cómo usarlo. Entonces dejemos eso de lado y pongámonos a trabajar en esto otro que sí sé cómo usarlo el dato, ¿no? Entonces, eso nos permite crear una ruta crítica de dónde implementar la analítica que después se va a convertir en un gemelo digital, ¿sale? Con el traductor de proceso tiene que trabajar un científico de datos, porque para poder comprender los datos, el traductor tiene que decirle, a ver, pásame reportes así, oye, histogramas de esta forma, y van a estar trabajando en la exploración de datos para poder entenderlos. Oye, vamos a clasificar los minerales de esta forma, vamos a clasificar los estados del molino de esta otra, vamos a hacer un modelo de recuperación, de muchas formas de procesar los datos hasta encontrar una forma de clusterizar la data. Clusterizar, clasificar el mineral, clasificar los estados operativos, incorporar la parte de disponibilidad del equipo, los paros. O sea, tiene que unir la parte de mantenimiento con la parte operativa, con toda esta parte de la analítica avanzada. Cuando ya se ha definido una estructura, cuando ya se ha definido qué acciones y qué algoritmos son los que valen la pena desarrollar, entonces va a la parte de preparación de los datos, ya entra el programador, ya sea de Python o cualquier otra plataforma o lenguaje que se utilice, en donde ya también se requiere de un ingeniero de datos que implique hacer la preparación de todos estos datos para poder pasar después al modelado. Ahí eso lo hace en conjunto el científico de datos con el programador y el traductor de procesos está atento nada más, porque él está atento al proceso, pero en la parte de evaluación. Decir, a ver, ¿ya está el modelo? Sí. A ver, déjame ver qué está entregando el modelo. Y él empieza, no, mira, esto está muy raro, no hagas 4 clústeres, haz 3 clústeres, y empieza a dar opiniones de modo que se empiecen a dar varias versiones de los modelos hasta que exista un modelo que diga, este sí lo podemos implementar. A ver, vamos a desplegarle esto al operario, vamos a desplegar y a compartir esto al área operativa para que se familiaricen con el resultado, nos digan qué les parece, lo validemos en conjunto y podemos el despliegue mejorarlo y después retroalimentarlo. Más o menos esa secuencia que les he descrito da forma y obviamente ustedes, yo les voy a mandar esta presentación. Aquí vienen ya un poquito más las capacidades de este traductor de procesos, que debe ser un experto de procesos. Puede ser un ingeniero metalúrgico con experiencia en control de procesos, o puede ser un ingeniero de control de procesos, un ingeniero químico con mucha experiencia en metalurgia. Entonces, un científico de datos, pues está clara la capacidad, un programador de Python principalmente, que es la línea que más empuje está teniendo, y un diseñador de esta parte de experiencia usuario y de despliegue gráfico que aporte esa experiencia y no tenga que digamos, sea un tema ni del traductor de procesos ni del científico de datos, sino que estas 4 personas que consideramos nosotros que pueden ser la célula mínima en una Digital Factory, ¿verdad? Puedan sacar adelante proyectos de transformación digital, puedan coordinar los proyectos con otras empresas que ya tienen plataformas de gemelos digitales o sistemas de analítica, pero que requieren de una estructura al interior de la minera para darle mantenimiento, ¿sí? Bueno, como reflexión final, para dejar al menos unos 15 minutos para preguntas y respuestas al final, donde
tal vez si se pueden abrir los micrófonos, levantar la mano, ahí me ayudarán cómo lo hacemos más ágil. Poder decir como reflexión final que la transformación digital ya está sucediendo, entonces hay que irle quitando el nombre de transformación digital. O sea, simplemente hay que hacer la implementación digital o la implementación de analítica avanzada o de gemelos digitales. Proceso en el cual no podemos estar como espectadores. Hay que tomar el rol. Acabo de describir yo ciertos roles que mucho de estos roles, al menos yo considero que de los que están en esta charla, o tuvieran que tomar el rol de traductor de procesos porque vienen del área de metalurgia, o si ya traen una preparación como científico de datos, tomar ese rol, o tomar también, probablemente existan aquí gente de sistemas que ya tienen muy dominado el tema de la programación en Python, inclusive de algoritmos de Machine Learning, e inclusive puede ser la misma persona, el programador de Python, el ingeniero y arquitecto de datos, pensando en incluso llegar a una célula de solamente 3 personas. Entonces, cada quien tiene que tomar su rol y hacerse un compromiso de profundizar en estos conocimientos. ¿Por qué? Porque es importante participar en las pruebas pilotos de los proyectos, ya sea de Machine Learning o gemelos digitales, que se estén gestando ya en sus empresas. Tienen que ser un promotor activo de estas iniciativas en el entorno laboral en el que ya están. Entonces, esa es la llamada a la acción que yo les hago y no es tema que vaya a suceder el siguiente año o este año. Ya está sucediendo, ya están esos proyectos al interior de la organización. Muchos de los que están acá tienen acceso a los datos de la planta, tienen acceso a datos operativos, tal vez sean gente que tienen acceso, solamente piden los datos, les llegan y empezar sobre esos datos a correr algunos algoritmos de Machine Learning, hacer tema de exploración. Hay muchos seminarios, al menos el que dicté yo la semana antes del Perumí, o sea, la semana antepasada, que es un seminario de 8 horas en total. Ahí vienen algunas buenas ideas de cómo empezar a estudiar todo este tema. Y bueno, esta conversación fue muy centrada, ¿no?, al tema de los gemelos digitales y lo que viene, tratando de que se incentive un poco la discusión y se incentive también el que aceleren su capacitación. Esta presentación que yo se las voy a mandar al grupo organizador para que la distribuyan, tiene 2 anexos. Una que viene ya habla de los componentes del gemelo digital, con un poco más de detalle, lo que es el simulador DEM, los temas de visualización, ¿verdad? Hablamos también del aplicativo del gemelo digital que resuelve el nivel de llenado total y el nivel de bola, que viene por aquí ciertos algoritmos, más o menos cómo se logra todo esto, para que tengan una mejor detalle de estos desarrollos. Bien, entonces de mi lado resta agradecer a los organizadores y agradecerles a ustedes por anticipado su participación y las preguntas y dudas que puedan tener ahora para resolverlas ahora en este momento. Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero Álvaro. Una muy buena charla sobre los gemelos digitales. Acá tenemos una consulta en el chat. Fabián nos indica, muchas gracias por la charla. ¿Cuánto tiempo toma implementar un gemelo digital de los que nos ha mostrado, ¿no?, los tipo on-primes? Y podría indicar un rango de tiempo respecto a esta implementación. De ser así también, ¿cuáles son los factores más relevantes en ese aspecto? Sí, mira, normalmente tengo una diapositiva que más o menos lleva un poco la secuencia, un poco por tema del tiempo, no fue posible incorporarla, pero mira, primero hay una etapa de evaluación y de diagnóstico, que esa etapa normalmente demora unos 2 meses. Y no es que sean 2 meses del lado en el que se elabora un caso de negocio. Realmente puede llegar a demorar hasta 3 semanas el juntar la información. ¿Qué información estamos hablando? Información que tiene que ver con las características del mineral, con información de al menos 2 campañas de revestimientos, con información operativa, todo lo que es información relacionada con el mantenimiento predictivo, decir, algunos reportes de fallas que nos permitan determinar
el impacto que tiene la disponibilidad del equipo en el rendimiento total en la campaña. ¿Por qué? Porque el objetivo de ese primer caso de negocios es determinar, es discriminar, ¿verdad? La pérdida operativa que viene de condiciones de paro no programado. Cuando hay un paro no programado, hay un efecto doble en la planta porque se desestabiliza el proceso aguas arriba, pero también implica hacer un ramp up de nuevo, o sea, un ramp up que puede durar horas, volver a llevar al molino a la parte estable, y eso va sumando pérdidas que no se pueden recuperar por optimización. O sea, es decir, los paros no programados generan pérdidas que no son optimizables. Es optimizable tal vez el periodo en el que se hace el ramp up y mejorarlo, pero hay que medirlo. ¿Por qué? Porque de alguna forma el resultante del caso de negocios es una promesa bastante realista, decir, oye, se puede incrementar de, de, es, de la parte operativa continua que tienes de la planta, lograr las detecciones puntuales de inestabilidad de la planta y decir, bueno, de todos estos eventos de inestabilidad, vamos a comprometernos a resolver en una primera etapa el 50% de ellos. Y cada uno de ellos generó esta pérdida o esta desviación de tonelaje y lograr estadísticamente, ¿verdad? Determinar cuánto es lo que se pudiera incrementar ya sea el tonelaje. Lo mismo se hace para cómo se pudiera también mejorar el consumo de bola, hacer una reducción de consumo de bola o reducciones en la potencia del molino. O sea, se tienen esas 3 líneas de trabajo y se entrega un informe. Después de que se tiene esa primer estimación, puede demorar 6 meses, entre 4 y 6 meses, hacer la implementación y el ajuste offline del equipo. En ese inter se tiene que adecuar toda la comunicación entre DCS, o sea, se empieza con la implementación en línea de la plataforma, ¿verdad? Para que ya esté en la planta, para que una vez que se culminen los 4 meses de parametrización offline, se pase a la parametrización en línea. En pocas palabras, desde que se facilitan los datos de la operación, demora 6 meses en empezar los trabajos en línea del gemelo digital, más o menos. Y puede demorar otros 2 meses a 3 meses el poner a operar el primer módulo. La idea es operar el módulo que incremente el tonelaje de forma inmediata. Después se van afinando los módulos que tienen que ver con desgaste de revestimiento, desgaste de bola, y obviamente ese periodo de mejora puede durar de por lo menos 6 meses más. Entonces, pero ya está operando el sistema, o sea, es decir, ya está en el proceso de mantenimiento o de revisión continua hasta lograr digamos, la implementación óptima. Entonces, esos son los tiempos aproximados. De acuerdo, ingeniero, muchas gracias. Les agradecemos también de antemano por haber estado aquí en la charla.